Listo. Empecemos. Entonces, mi nombre es Federico Ospina, soy estudiante de 10º semestre. Hoy venimos a presentarles úlcera péptica perforada. Entonces, definición, ¿qué es la úlcera péptica perforada? Es una complicación de la enfermedad ulcerosa péptica. Hay varias complicaciones: la hemorragia, la perforación y la obstrucción. En este caso vamos a hablar de la perforación y aclarar que es una emergencia médico-quirúrgica. Tenemos que actuar tanto rápido en el servicio de urgencias como en la intervención quirúrgica. Frente a la enfermedad ulcerosa péptica, pues si vamos a hablar de enfermedad ulceropéptica perforada, pues debemos hablar un poco de enfermedad ulcerosa péptica. ¿Qué es esta enfermedad? Simplemente unos cambios en la mucosa que van a generar un desequilibrio entre los factores ulcerogénicos y protectores frente a la producción de ácido gástrico, u otros factores que te pueden jugar también papel ahí, que nos van a generar simplemente una erosión de la mucosa gástrica. El síntoma más indicativo de esta enfermedad es la dispepsia, y las causas más comunes son el Helicobacter pylori y los AINES. Hablamos un poco del Helicobacter pylori, pues siendo una bacteria de gran importancia y más en nuestro país, que es un país de vía de desarrollo, una bacteria gram negativa. Mitad de la población es portadora a nivel mundial, pero se cree que Colombia puede subir alrededor hasta el 80%. Podemos ser portadores de esta bacteria. Es capaz de adaptarse al pH ácido del estómago y tiene unos flagelos, si pueden ver de pronto en la imagen a mi derecha, que se ve pues que tiene como unos flagelos que le ayudan a la motilidad alrededor de la mucosa gástrica, lo que le permite ser un poco más difícil de eliminar simplemente como el cuerpo. Es productora de citoquinas, tiene un sistema que es el sistema secretor tipo 4, el que lo ayuda a ingresar como a las células gástricas y generar unos cambios citotóxicos en su interior. Y eso todo crea un entorno proinflamatorio, principalmente a través de la interleuquina 8, pero también pues todo el proceso inflamatorio. Esos cambios inflamatorios, los cambios celulares van a aumentar la secreción gástrica, van a hacer pues un daño de las células como tales de la funda gástrica, pues más que todo el cuerpo gástrico, y pues ese aumento del ácido es lo que nos va a generar esa simple erosión de la mucosa. Repasemos un poco de anatomía y fisiología. Entonces recordemos nuestro estómago. Tenemos la zona cardial o el cardio, en donde el paso del esófago al estómago. Tenemos el fondo en la parte más superior, después pasamos al cuerpo y por último pasamos al píloro, antes de llegar al duodeno, donde tenemos el bulbo y empezamos pues la primera zona del duodeno. A nivel fisiológico, un poco más histológico, tenemos unas células muy importantes. Entonces vamos a tener las células epiteliales superficiales, productoras de moco visible, tener las células de la mucosa, que van a hacer una secreción también de moco no tan visible, más para el bolo alimenticio. Vamos a tener ese cuadradito, ese triangulito que se puede ver ahí con esa célula, que es la célula parietal, la célula más importante que vamos a ver para la fisiopatología de esta enfermedad, que es la encargada de liberar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Por último, antes pues vamos a tener las células principales, liberadoras principalmente de pepsinógeno, entre otras sustancias, pero pues lo que nos importa para la fisiopatología de nuestra enfermedad es el pepsinógeno. Y pues vamos a tener al final algunas células neuroendocrinas que van a tener unas funciones varias que no van a ser muy importantes pues por el momento en esta enfermedad. A nivel histológico podemos ver aquí la mucosa gástrica, después de la mucosa tenemos la submucosa con los vasos, después la muscular externa y por último la serosa. Entonces estas son todas las capas que tiene que atravesar esa úlcera para poder generar esa perforación. Frente a la irrigación, ¿qué vamos a hablar de la irrigación? Entonces vamos a ver que tenemos ese tronco celíaco que sale de la aorta. El tronco celíaco nos va a liberar una rama que es la arteria gástrica izquierda. Después nos va a liberar otra rama que es la arteria hepática. Esa arteria hepática va a sacar la arteria gástrica derecha. También nos va a sacar otra rama que es la gastroduodenal. La gastroduodenal va a liberar la gastroepiploica derecha y ya nos vamos para el otro lado, que es la arteria esplénica. La arteria esplénica nos va a dar la gastroepiploica izquierda y ya todas esas funciones van a hacer una anastomosis para pues dar toda esa irrigación a través pues del estómago. Recordemos la ubicación, detrás del estómago siempre va a estar como el páncreas y pues ahí viene toda la parte del duodeno. La inervación, recordemos pues que la inervación del estómago viene tanto como interna en la mucosa como externa. En este caso vamos a hablar más de la externa, que es donde podemos intervenir en la parte quirúrgica. Vamos a tener el nervio vago, que a nivel del esófago
venimos hablando de nervio vago izquierdo y derecho. Cuando pasamos el hiato esofágico, hablamos ya de nervio vago anterior o superior, anterior o posterior. En la parte anterior tenemos el que era el izquierdo y vamos a tener una rama de mayor importancia que es el nervio anterior del Laterjet, y en la parte posterior una rama que es la rama celíaca del vago derecho. Eso es muy importante porque vamos a ver ahorita, el parasimpático nos ayuda a liberar un poco más de ácido. Entonces, si somos capaces de controlar esto a través de técnicas quirúrgicas donde retiramos el nervio vago, vamos a poder controlar un poco más la producción de ácido y disminuir la recurrencia de estas úlceras. Bueno, ya hablando como tal de la enfermedad ulceropéptica perforada, vamos a ver que la incidencia es de 3 a 5 por cada 100.000 habitantes, entonces no es algo muy común. Las ubicaciones más comunes van a ser prepilóricas y en el bulbo duodenal debido a la fisiopatología, ¿cierto? Vamos a tener esa liberación de ácido, se va a concentrar más en la parte prepilórica y pues ya se llega al duodeno, que no es un órgano que está completamente acostumbrado a las secreciones ácidas, entonces va a ser más fácil que se ulcere. Una mortalidad entre el 23 al 30% y una morbilidad que llega hasta el 50%. Entonces, muy importante, una enfermedad que, aunque no es muy prevalente, vean que genera mucha mortalidad. La mediana de edad son los 60 años, pues estos pacientes, mientras vamos avanzando en edad, nuestra mucosa gástrica se va a empezar a deteriorar, no vamos a tener esos factores protectores como tan buenos, entonces se va a empezar a generar un daño más fácil. Se conoce que el ratio entre hombre y mujer es 1 a 1. Antes se creía que era mayor en hombres, mayor en mujeres. No era muy claro, ya sabemos que es 1 a 1. Un tercio de los pacientes tienen diagnóstico de enfermedad ulceropéptica. Entonces vamos a tener 2/3 de los pacientes que nos puede presentar al servicio de urgencias con úlcera péptica perforada sin el diagnóstico previo de enfermedad ulceropéptica. Entonces, muy importante. Hay un estudio que se realizó en Colombia en 1989 en donde nos dice la edad promedio era entre 40 y 70, como vemos, muy parecido a lo mundial, y todos los pacientes tuvieron un manejo quirúrgico. Vamos a ver ahorita que el manejo quirúrgico es como lo ideal, pero también tenemos un manejo médico que requiere de una selectividad pues como muy menuda. Frente a la fisiopatología, es igual a la fisiopatología de la enfermedad ulceropéptica, simplemente un desequilibrio del ácido base del estómago. Podemos ver en la imagen, arriba hay una balanza donde dice factores ulcerogénicos en rojos y factores protectores en verde. Entonces, si esa balanza simplemente se desequilibra, vamos a tener un aumento de la secreción de ácida y es daño de las células de la mucosa gástrica. Podemos ver que hay otros factores de riesgo que vamos a tener los pacientes, como es el alcohol, el fumar o algunos otros medicamentos, aparte de los AINES, ya vamos a ver. Y abajo, pues simplemente vamos a ver cómo el Helicobacter pylori empieza a dañar la mucosa, genera el daño completamente y llega por fin a la perforación. Todavía no conocemos por qué se perfora por completo o por qué hay unas úlceras grandes que se perforan pequeño y unas úlceras pequeñas que se perforan grandes. Todavía no nos queda muy clara esa parte de la fisiopatología o si hay alguna predisposición genética que pueda estar pasando ahí. ¿Qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta? Vamos a tener los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, principalmente porque nos van a bloquear las prostaglandinas. Nos van a bloquear las prostaglandinas a nivel gástrico y eso es un factor protector, entonces nos va disminuyendo el factor protector. Además, tienen un componente ácido al interior pues, de cada tableta o cápsula que nos va a hacer que sea un medio más ácido. La infección por Helicobacter pylori, ya vemos por qué nos va a causar ese aumento de secreción de ácido. El consumo de cigarrillo o alcohol, entonces va a generar daños simplemente de la mucosa, esos daños también van a ayudar a disminuir el moco y aumento del ácido. La cirugía bariátrica parece que es más por una isquemia causada por las anastomosis que se generan en estas cirugías, que va a generar, puede generar esos defectos. El ayuno prolongado, esto se ve más en los pacientes musulmanes donde hacen el Ramadán, donde se ve que en ayunos tan prolongados se aumenta la secreción de ácido y como no hay estímulo de comida se disminuye la secreción del moco, entonces puede producir esas perforaciones. El consumo de sustancias vasoconstrictoras como la cocaína ya no van a dañar tanto la mucosa gástrica, sino que simplemente la vasoconstricción de la mucosa va a generar que sea más débil y si ya hay alguna úlcera o algún otro factor de riesgo, va a ser más fácil que esa parte se perfore. Quemaduras faciales con riesgo de lesión por inhalación, lo mismo va a ser como un daño en la mucosa, no solo respiratoria, sino también gástrica. Un gastrinoma, en donde vamos a tener un tumor del páncreas productor de gastrina, si producimos mucha gastrina,
recurrentemente, pues vamos a tener mayor liberación de ácido, lo mismo una erosión. Pacientes críticamente enfermos, pues acá es donde hablamos más bien de una úlcera, por ejemplo, de Cushing, no tanto una enfermedad ulceropéptica, sino pacientes que debido a los cambios fisiopatológicos que tiene que cambiar el cuerpo, se compromete la mucosa gástrica. Y el alto consumo de sal se ha visto que también aumenta la liberación de ácido gástrico. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos que ver y van a ser importantes en estos pacientes? Se describe una triada que en realidad es muy inespecífica, pero es dolor epigástrico súbito, taquicardia y un abdomen en tabla, ¿cierto? Es prácticamente puede ser cualquier patología de abdomen agudo, pero esta es la que se describe clásicamente. Siempre buscar signos peritoneales, ¿cierto? A ver si tiene peritonitis. Y el examen físico no va a ser confiable en pacientes con edad avanzada, inmunocomprometidos, si tengan uso de corticoides, los obesos, que tengan algún tipo de alteración en el estado de conciencia, en los niños, o si es una ruptura retenida por epiplón o que tuvo una perforación hacia espacio retroperitoneal. Entonces, pues vemos que hay varios pacientes que no van a entrar en esto, además que si la mediana es mayores de 60 años, pues muchos van a tener una edad avanzada, entonces no va a ser claro. ¿Qué ayudas diagnósticas vamos a pedir? Un hemograma, una proteína C reactiva, un hemocultivo, gases arteriales. Ya imagenológicos, unos rayos X de tórax y abdomen. Los de tórax y abdomen principalmente para ver neumoperitoneo, entonces lo vamos a pedir en bipedestación el de tórax y si no se podemos en bipedestación le pedimos unos abdomes con luz horizontal o también lo podemos pedir con contraste oral, con contraste soluble pues, de agua en donde podemos ver el paso si hay alguna perforación o salida del contraste. La ecografía, más que todo, la ecografía al lado del paciente, ya vamos a ver un poco de eso, y la tomografía, pues que es el gold estándar en esta patología. Frente a los rayos X, nos ven en las dos imágenes, son signos claros de neumoperitoneo, los dos son niños en este caso, pero son buenas imágenes para ver el neumoperitoneo, tanto en una placa de tórax, es casi tóraco abdominal, pero él está de la izquierda, de mi izquierda, si es una supino muy buena, una sensibilidad del 75%, una especificidad del 64%. Entonces va a ser una patología, una ayuda diagnóstica que no nos puede ayudar de mucho, no va a ser muy específica ni muy sensible. Ya en la parte ecográfica, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente está inestable, le podemos hacer un FAST. El FAST está descrito en pacientes con trauma, pero se va a poder ver también en estos pacientes. Ya sabemos que también nos sirve. Tiene líquido libre a nivel abdominal, va a tener que requerir una intervención urgente. Y ya frente al focus vamos a ver también neumoperitoneo principalmente. ¿Cómo vamos a ver el neumoperitoneo? Artefactos de reverberación, como vemos en la imagen, exactamente lo mismo que se alcanza a ver en pulmón. Entonces, como el pulmón está lleno de aire y tiene la pleura, vamos a ver esas líneas A, que es lo normal, pero lo que pasa en el abdomen es, si ya se distiende y se llena de aire en cualquiera de sus cuadrantes, vamos a ver que al ecógrafo el peritoneo nos va a hacer eso mismo como si fuera la pleura en el pulmón y nos va a hacer esas líneas A y esos artefactos de reverberación. Vamos a ver una ausencia del deslizamiento intestinal y al igual que en el pulmón como se puede ver el deslizamiento de la pleura, vamos a ver que el intestino ya no se desliza adecuadamente frente al peritoneo. Y pues no vamos a tener la visualización de órganos. Si hacemos la ecografía del abdomen en sus diferentes cuadrantes, de pronto vamos a ver que en algunas zonas sí se alcanza a ver algunos órganos y que cuando pasamos de cuadrante, ahí es donde tenemos el nuevo peritoneo porque no vamos a ver órganos, sino que vamos a ver la imagen de la derecha. Vemos que la ecografía tiene una sensibilidad y una especificidad mucho mejor del 94% y el 64% para neumoperitoneo, entonces pues es muy importante que la aprendamos. Ya en la parte de tomografía, pues una sensibilidad del 95 y una especificidad del 93%, pues porque vamos a tener la capacidad de ver ese efecto, de dónde vamos a tener específicamente ese efecto. Si ustedes me creen, en la imagen de mi derecha, se ve, pues quería traer el video, pero no fui capaz de colocarlo. Se vería el estómago va bajando, se ve la primera porción del duodeno y ahí en la primera porción, sin antes llegar como a la segunda, se ve ese defecto donde está la flecha. Ahí ese defecto, pues, es simplemente donde se causó la ruptura en el duodeno y esta es la imagen sagital en donde vemos el neumoperitoneo aquí en la parte anterior del abdomen. Entonces es simplemente el diagnóstico más fácil y va a tener una ayuda
más orientadora para el cirujano, donde podemos ver dónde está el defecto y qué es lo que debemos hacer para él. ¿Qué escalas se usan para esta patología? Entonces, la escala más clásica, la escala de Boy, tiene varios factores. Si es un paciente con enfermedad grave asociada, es cardiópata, tiene POC. Si tiene un choque preoperatorio, o sea, el paciente está en un choque probablemente séptico antes de la cirugía, o si la duración de la perforación es mayor de 24 horas. Entonces, dependiendo de cada uno de estos factores, los vamos haciendo, vean que va aumentando la mortalidad y la morbilidad significativamente. Pero como podemos ver, si solamente hay un factor de riesgo, la morbilidad, como les mostré ahorita, es alrededor del 50%. Pero que sabemos que esa escala no es muy buena, entonces se han intentado buscar otras escalas. Se ha usado la escala ASA, que usan en anestesiología para todo paciente quirúrgico, pero lo han intentado usar específicamente para usar la péptica perforada y les ha servido muy parecido a la BOY. Tenemos también el PULP, que es una escala que salió específicamente para úlcera péptica perforada, pero también el rendimiento ha sido un poco mejor que el BOY, pero tampoco ha sido el mejor. También se ha evaluado SOFA y Quick SOFA. Ya vamos a ver en el manejo por qué SOFA y Quick SOFA. Pero también se ha visto que el rendimiento es bueno, igual que en cualquier otro paciente con alguna patología séptica. Y se ha visto en realidad que lo mejor es la hipoalbuminemia. Sabemos que es el factor de predictor más fuerte de mortalidad. Los otros no nos van a ayudar mucho. Y que este estudio, por ejemplo, de 2014, hace 11 años, nos demostró que a través de inteligencia artificial ellos usaron 3 modelos. Obviamente al modelo que le pusieron un poco más de variables fue el que mejor resultó, pero cualquiera de los 3 modelos resultó mejor que cualquiera de las pruebas que tenemos allá. Entonces, si venimos hablando desde hace 11 años de la inteligencia artificial y de cómo nos puede mejorar el resultado en saber pues la mortalidad y morbilidad de nuestros pacientes, pues imagínense ahora que la inteligencia artificial ha mejorado mucho más. Se podría encontrar pues unos resultados mucho más satisfactorios para el médico. Entonces, hablando del manejo, lo primero que vamos a hacer en el servicio de urgencia es estabilizar a este paciente. El paciente idealmente no sería llevar a cirugía sin estabilizar y se debe manejar como una sepsis o un choque séptico. Entonces, lo que se ha escrito siempre, ya se ha estudiado que si estos pacientes se manejan como una sepsis o un choque séptico, el desenlace es mucho más favorable. Realizar siempre el ABCD primario. Vamos a basarnos en mortalidad según el Quick SOFA o el SOFA. No los vamos a usar para determinar si mi paciente tiene sepsis o no. Solamente si yo sospecho que él tiene sepsis, le hago Quick SOFA y defino qué tanta mortalidad va a tener este paciente. ¿Qué debemos de buscar o qué desenlaces? Los 3 parámetros que debemos de cambiar. Simplemente una PAM mayor o igual a 65. Un lactato menor a 2 o también lo determinan como una depuración de lactato, que el lactato vaya disminuyendo. Un gasto urinario mayor a 0,5 para que pues, el paciente sí sepamos que tenga un buen flujo de líquidos. Y seguir siempre los lineamientos de Surviving Sepsis. Se ha visto que seguir esos lineamientos es lo que mejor nos determina la mortalidad. Entonces, ¿qué nos dice Surviving Sepsis? ¿Cómo se maneja cualquier sepsis o cualquier choque séptico? Iniciamos cristaloides intravenosos 30 cc por kilo de lactato de Ringer. Si lo tenemos, si solamente tenemos solución salina normal, pues se la colocamos, pero no es lo ideal. En paciente crítico se ha visto que el lactato de Ringer es mucho mejor frente a mortalidad y desenlaces, por ejemplo, de estancia hospitalaria, que la solución salina normal. Les vamos a pedir a sus pacientes lactato, gases arteriales, el hemograma, la PCR para ver el proceso infeccioso, los hemocultivos y siempre idealmente antes del antibiótico y cultivo del sitio de infección, pues ya directamente la cirugía. Antibiótico lo vamos a colocar en la primera hora en choque y en las primeras 3 horas en sepsis, pero en realidad siempre que después de que tome el hemocultivo inicie el antibiótico lo más pronto posible. Nuestro paciente entró en choque, ¿qué vasopresor le vamos a dar? Norepinefrina, se sabe que es el que mejor desenlace nos va a dar en sepsis. Y siempre trasladarlo en un lugar que tenga una unidad de cuidados intensivos. No es un paciente con el que nos vamos a quedar en un pueblo, nos vamos a quedar en un nivel donde no tengamos unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué antibiótico vamos a escoger? Ya se sabe que vamos a escoger un antibiótico de amplio espectro lo más pronto posible, pero lo vamos a dar por 3 a 5 días o cuando vayan mejorando los reactantes de fase aguda. Entonces vean que cada vez nos estamos yendo más cortos, no vamos a hacer hasta 15, 14 días, no. Con 3 a 5 días, si ya disminuyeron los reactantes, es un paciente que está bien tratado. Esta es una tabla donde tenemos muchos antibióticos, les voy a resumir simplemente los pacientes que no tenemos críticamente enfermos y no tienen alergia a betalactámicos, se les puede dar amoxicilina con ácido clavulánico o ceftriaxona con metronidazol, una buena alternativa. Ya si tienen alergia, podemos usar ciprofloxacina con metronidazol.
Y ya el paciente que está críticamente enfermo, pero no tiene riesgo de BLE, vamos a dar piperaciclina, tazobactam o cefepime, metronidazol. Y si tiene algún riesgo de BLE, pues usamos algún carbapenémico, como podemos ver ahí en la parte inferior. ¿Esto en qué nos basamos? En una sepsis de origen intraabdominal, que vamos a tener bacterias gram negativas y probablemente anaerobios. Vean que en todas se intenta cubrir anaerobios, entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Tratamiento ya más dirigido de la patología. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un tratamiento no operatorio o un tratamiento quirúrgico? Si tenemos un tratamiento no operatorio, tratamiento médico, tenemos que cumplir unos criterios que son muy selectivos. Paciente menor de 70 años, un paciente que esté estable hemodinámicamente, un paciente que no tenga signos de irritación peritoneal, paciente que se le haya descartado una sepsis, si digamos que se maneja como sepsis, y si descartamos una sepsis, es un paciente que en realidad está muy bien y el diagnóstico va a ser un poco más difícil, que tenga un defecto pequeño, menor de 2 centímetros, que tenga una disponibilidad de cirujano o de cirugía. Entonces, si es un paciente en el pueblo y yo digo, ese paciente parece que tiene una úlcera péptica perforada, le hice una eco y me encuentro un neumoperitoneo, pero veo que el paciente está estable y y creo que de pronto el aumento alcanzó a tapar ese defecto solo, ¿lo va a dejar en el pueblo? No, porque no tenemos la disponibilidad de cirugía. Entonces, un paciente en cualquier momento se puede desestabilizar, puede requerir cirugía y nosotros simplemente lo dejamos tranquilamente en el pueblo. Se debe realizar siempre una imagen con contraste oral para asegurar que no haya fuga. Entonces, pues si ya tengo la disponibilidad de imagen con contraste oral, un rayos X y veo que tiene fuga, pues no se le debería hacer. Vean que es muy complicado y exactamente los pacientes que van a tener todos los criterios son los pacientes que probablemente les vaya mejor en cirugía. Entonces, no va a ser un tratamiento muy eficiente, pues. Pero ¿en qué se basa? En simplemente nilperol, nada por vía oral, líquidos intravenosos, una sonda nasogástrica para liberación ahí, un antibióticos intravenosos, unos inhibidores de bomba de protones, una dosis de carga y después una dosis por horario, y ya seguimiento con hemograma, función renal, y a las 4 o 6 semanas una endoscopia para revisar pues cómo va el defecto. Ya el tratamiento quirúrgico, vemos que cada hora que se retrase de cirugía aumenta la mortalidad. Esto va a aumentar mucho más exponencialmente después de las 24 horas de la perforación. Los pacientes estables se recomienda la laparoscopia. Los pacientes que estén estables, sí, la parotomía. Si tenemos una úlcera menor de 2 centímetros, le vamos a hacer un cierre primario, simplemente con suturas. Vamos a cerrar ahí esa mucosa gástrica. Y ya si tenemos una úlcera mayor de 2 centímetros, individualice. Hay varias técnicas quirúrgicas, depende de qué tan grande sea el defecto, depende de qué tan recurrente sea la úlcera, pues se definirá qué se hará en ese caso. Siempre vamos a recolectar muestras para cultivos de bacterias y hongos. Esto nos lo dice la guía de Surviving Sepsis y también nos lo aclara la guía de la WSS, que vamos a cubrir, pues vamos a tener que tomar cultivo de bacterias y hongos. No vamos a cubrir siempre hongos, pero siempre vamos a pedir su cultivo. Estas son las técnicas quirúrgicas, el parcho mental, donde podemos ver ahí, pues simplemente se coge el aumento y pues, se genera un parche. Y aquí la vagotomía, que es lo que les mencionaba ahorita al principio de la charla, de la inervación, en donde vemos aquí, por ejemplo, el vago anterior o el izquierdo, pues como se llamaba en la parte superior, y vemos que genera una vagotomía. Puede ser total, puede ser selectiva, eso ya lo define el cirujano. Se ha visto que la total tiene menos recidiva de úlceras, pero pues también se puede usar la selectiva. Entonces, simplemente para mostrarles gráficamente qué es lo que se realiza. Consideraciones a tener en cuenta para ir terminando y cerrando esto. Entonces, consideraciones que tenemos que tener en cuenta específicamente el Helicobacter pylori. Vamos a tener que usar una terapia con inhibidores de bomba de protones, esomeprazol, rabeprazol o competidores de potasio de la bomba de protones como el vonoprazan. Estos son los medicamentos que debemos usar hoy en día. El omeprazol se sabe que no tiene mucha efectividad en nosotros los colombianos porque tenemos unas moléculas, las CYPs, que vamos a tener un metabolismo más rápido, entonces parece que los colombianos tenemos una dosis subóptima. Esto es todo, lo tenemos de un artículo sacado, pues que hizo una revisión con la revista CES del Helicobacter pylori en Colombia y sus estrategias de tratamiento, una revisión de la literatura muy buena, causado pues por la doctora Elsie Cristina, internista del hospital, en donde nos explican que el esomeprazol y el rabeprazol es lo mejor que tenemos, son los que menos se afectan sobre el CYP y el vonoprazan pues no se afecta nada por completo sobre los CYPs, entonces va a servir más en nuestra
en nosotros los colombianos. El Helicobacter pylori debemos de realizar una búsqueda activa. Hay pacientes que lo ameritan. El paciente con úlcera péptica siempre se le debe buscar, ya sea una prueba no invasiva o invasiva. No invasiva como una prueba de aliento o invasiva simplemente como las biopsias gástricas. Siempre realizar el tratamiento guiado en susceptibilidad y guiado en susceptibilidad pues también local. Entonces se le debería realizar como un antibiograma al Helicobacter y pues si no se tiene la disponibilidad o si queremos ahorrar un poco de costos, nos podemos basar en la susceptibilidad local. Por lo que nos recomienda el artículo, lo que les subrayo en amarillo, usar una terapia cuádruple con bismuto, una terapia concomitante o una terapia híbrida. Nunca nos van a recomendar la terapia estándar triple. ¿Por qué? Porque se ha visto que el Helicobacter en algunas partes del país tiene gran resistencia a la claritomicina. Entonces, este primer terapia que simplemente va a tener claritomicina, de pronto nos va a dejar la amoxicilina atacando ahí sola, que también viene en aumento su resistencia. Especialmente se ha visto más que en Bogotá, pero en el Valle del Cauca, en Antioquia, también se ha visto una gran resistencia. Entonces, lo ideal es usar alguna de estas tres terapias y ya olvidar esa terapia que era la más usada anteriormente. Para conclusiones, vamos a ver que la clave es el diagnóstico temprano y oportuno, el manejo siempre guiado en las guías de Surviving Sepsis. Entonces, esto se ha visto que es lo único que ha determinado, definido pues como la disminución de la mortalidad. El tratamiento quirúrgico va a ser siempre la mejor opción. En esos casos muy selectivos va a ser el manejo médico. Evitar las complicaciones de la enfermedad ulceropéptica, ¿cierto? Son pacientes, vean que un tercio se ha alcanzado a tener ese diagnóstico, entonces lo ideal es que no se hubieran perforado, tratándoles de cambiar el estilo de vida, un manejo óptimo, como podemos ver con los IBPs, entonces muy importante. Y el tratamiento oportuno para el Helicobacter pylori en Colombia ayuda a prevenir la enfermedad. Ustedes ya deben de estar cansados que les diga Helicobacter pylori, pero es muy importante en esta fisiopatología y en esta patología como tal. Muchas gracias. Entonces.